Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de Azteca. Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla. Y es la verdad porque somos así, nos gusta ir a la moda que nos gusta presumir. Lo de nosotros fue más que un hobby. Tenía cáncer en el seno y pues se le regó. Yo tenía que cargar con mis hijas por necesidad, ¿verdad? Me sentía muy culpable por dejarla y por no cuidarla. Nunca he tenido problemas con droga. Me la pasaba llorando a diario. Me sentía muy culpable. A Marisol le tocó ver que uno cayó muerto. Por eso Marisol se puso así histérica. Hubo una niña también de que cuando echaron el spray y se lo echaron a la cara. Cuando nos tenían esposadas, no sabía ni qué pensar. Fue en Chicago, Illinois, donde en 1975 nació Horóscopos de Durango, una banda musical integrada por 6 elementos masculinos que sería la pionera del sonido duranguense, un estilo que combinaba el sonido de la tuba, la tambora y el saxofón. No obstante, sería hasta la incursión como vocalistas de las hermanas Marisol y Vicky Terrazas, hijas del fundador del grupo, que Horóscopos de Durango encontró el estilo que les dio fama internacional. Pero ¿cómo surgió esta agrupación conformada por migrantes mexicanos? ¿Cómo enfrentó el líder del grupo el compromiso de ser padre y madre para sus 2 hijas tras quedar viudo? ¿Cuál ha sido el costo que las hermanas Terrazas han pagado a nivel personal por atender su carrera musical? ¿Cómo afronta cada una de ellas las dificultades de la vida cuando las luces del escenario se apagan? Yo soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de Horóscopos de Durango. Bienvenidos. Liderada por el compositor y músico saxofonista Armando Terrazas, Horóscopos de Durango fue el resultado del tesón de un grupo de jóvenes migrantes mexicanos que buscaban el sueño americano. Yo tuve que cruzar el río, andar ahí todo ensoquetado por los fields, como les dicen aquí los gringos, y me tocó también andar por la montaña. Entré muchas veces. Para afuera me regresaban y yo me volví a meter otra vez. Y cuando uno anda con esa necesidad de trabajo, con esa necesidad de progreso, uno pierde el miedo. Estaban 2 de mis hermanos mayores aquí, tenían poquito tiempo, pero en cuanto ellos pudieron, luego, órale, ahí te va para el Coyote y para que te vengas. Y sí, por eso escogimos Chicago. Para Armando Terrazas, deambular por las calles de Chicago, sin documentos que acreditaran su estancia legal en el país, fue una verdadera odisea, principalmente al momento de buscar trabajo. En su condición de mojado, y con tal de sobrevivir, tuvo que vivir a salto de mata y enfrentó la discriminación y prepotencia de sus patrones norteamericanos. Más de una vez fue interceptado por la llamada migra y deportado. Estábamos lavando platos. A mucha gente le da vergüenza decir que lavaban platos, que trabajaban. ¿Cómo a mí no me da vergüenza? Si ahí fue donde engordé. En los restaurantes, oiga, mucha comida. Miren, unos lavando platos y que nos caen estos tipos, oiga. ¿Tus papeles? ¿Cuáles papeles? Oiga, hasta que nos levantan a uno del cuello. Dejamos al restaurante. Lo dejaron ellos sin trabajadores. Es decir, ni quien recogiera los platos, ni quien, meseros, lavaderos y busboy, todo se llevaron. Y otra vez para México, lata fregada. Pero Armando Terrazas
nunca se rindió. En su intento por buscar el sueño americano, regresó de nueva cuenta a Estados Unidos y se colocó como obrero en una fábrica de tubos para estufas de gas. Con el paso de los meses y la experiencia vivida, aprendió a evadir a la migra y a sobrevivir con los pocos dólares que obtenía. A finales de los años 50, Armando Terrazas había logrado ya en los Estados Unidos satisfacciones personales. Una de ellas, formar su propia familia con una joven de nombre Virginia Peña, con quien procreó 2 hijas, Marisol y Virginia, quienes se convertirían en el motor de su vida y años más tarde, en sus mejores promotoras musicales. Siempre fue un padre muy estricto, que también se lo agradezco. Desde joven, Armando Terrazas sintió inclinación por la música. Pero las necesidades económicas que entonces prevalecían en su casa en México poco le permitieron dedicarle tiempo a sus inquietudes artísticas. En cambio, ya radicado en Estados Unidos y cansado de la dura jornada laboral, empezó a encontrar en la música un escape, un rato de diversión y ocio que compartía con algunos de sus compañeros, a quienes insistió para que integraran un grupo musical que resultaría ser Horóscopos de Durango. Nosotros fue más que un hobby, ¿verdad? Algo para desestresarnos del trabajo, de la fábrica, de donde trabajábamos, ¿verdad? Y decidimos ponernos a practicar música. Nos juntamos para tocar el fin de semana y pasar un rato agradable. Él estaba tocando los teclados, tocaba el saxofón y bueno, su instrumento favorito era el saxofón. Empezamos a juntarnos y a hacer ahí nuestros pininos como músicos, porque no éramos músicos muy buenos, pero sí teníamos mucho ánimo, que era lo que contaba. La popularidad de Armando Terrazas y sus compañeros de trabajo surgió de manera espontánea. Y de esa manera también casi natural, empezó a llegar el dinero. Y luego ya empezaba la gente, oye, pues los muchachos esos, para una boda, para un 15 años. Llegaron unas personas que querían que tocáramos en una kermés para una iglesia. Y nosotros prácticamente no teníamos ni repertorio. Y ahí empezamos a trabajar, entonces ya cobrábamos. Cobrábamos como entre 200 y 300 dólares. Era un dineral, ¿eh? Aquellos jóvenes migrantes advirtieron que las ganancias que les dejaba la música eran mucho más generosas que las que obtenían como obreros en la fábrica de tubos para estufas. Y de ahí la gente como que les agradó y nos empezaron a pedir tarjetas para contrataciones, lo cual no teníamos. Y empezamos a tomar nombres y todo eso. ¿Y cómo ven, muchachos? Sí, sí. Y de ahí empezó el grupo. Cubríamos todos los géneros. Obviamente el más recurrido, el que más usábamos era el ranchero. Pues nuestra música norteña, de provincia al fin, hacíamos la música mexicana, tradicional mexicana. Pero este era apenas el comienzo de la que en solo unos años se convertiría en una de las carreras más prolíficas y exitosas de la música grupera. Aunque en ese momento aún estaban por ocurrir más historias y también tragedias. Armando Terrazas había formado ya una sólida familia con su esposa Virginia Peña y sus 2 únicas hijas, Marisol y Virginia. Como a sus padres, la sombra de la discriminación las alcanzaba. Íbamos a una escuela privada católica allá en Chicago y la mayoría de estudiantes eran güeros, ¿verdad? Americanos. Entonces, de repente a veces los maestros eran un poquito más sangrones con uno, ¿verdad? Sí, era un poco difícil tener ser uno de los únicos mexicanos en la escuela. Como que los güeritos, ¿verdad? Decían que éramos jumping beans, o sea, frijoles que brincan. O decían comentarios, ¿verdad? No muy agradables. Horóscopos de Durango cosechaba apenas los primeros frutos de su trabajo. Comenzaba a ser un grupo conocido en algunos lugares de Chicago y algunos de sus integrantes se sentían realizados localmente. Sin embargo, la visión emprendedora de Armando Terrazas iba más allá. Él quería que su grupo trascendiera y se convirtiera en toda una leyenda, aunque para ello aún faltaban muchos años de trabajo. Para entonces, las 2 hijas de Armando Terrazas, Marisol y Virginia,
habían empezado a acercarse a la música. Es muy raro las veces que cantaba yo en el grupo cuando estaban las fiestas familiares, más que la canción El Cucu, la de la Sonora Dinamita, ¿verdad? Y me daba muchísima vergüenza porque decía yo, pues, ¿qué será esto? Virginia, Vicky, la hermana menor, había tenido su primera experiencia frente al público a los 5 años de edad. Me metieron a un concurso llamado Escala de la Fama. Y ahí fue la primera vez que me puse yo a cantar. Gané primer lugar. Era en vivo, completamente en vivo y al aire. O sea, no sé si le tocó con Pepe Saldívar. Él era uno de los locutores que estaban en ese teatro, ¿verdad? Recuerdo con el ánimo que se paró la niña y se puso a cantar esa canción de La Canalla, que en aquel tiempo estaba muy sonada. Estamos hablando de los 80s y ella era una pequeñita y se me hizo muy curiosa y le digo, no, pues cantas muy bonito. Y ¿quién iba a imaginarse que iba a convertirse en toda una cantante como lo que ahora es Vicky? No obstante, sería Marisol la primera de las hermanas Terrazas en integrarse formalmente al grupo de su padre. Pues de pronto Marisol se convirtió en la tecladista oficial del grupo a los 9 años de edad, sí, desde pequeñita. Y pues algo muy admirable, ¿verdad?, de mi hermana, la verdad que sí. Y desde ese entonces, de esa edad, Marisol estaba en el grupo. Fui la tecladista oficial del grupo, tocando en bodas, en quinceañeras, en fiestas privadas, familiares. Me pegó una vez la viruela y tuve que ir a tocar así, tenía 10 años, se lo pegué a todos, a Vicky, a las primas, a los primos, y mi papá, para que no me vieran, porque estaba toda llena de viruela, pero no tenían otro tecladista, me ponían los 2 saxofonistas enfrente de mí para no verme. Pobrecita. Pero como era la tecladista oficial, o sea, de que ella era la que hacía todo en los teclados, entonces pues era difícil encontrar a alguien de repente de repuesto, ¿verdad? Pero en 1987 la familia Terrazas se enfrentó a una tragedia. Virginia Peña, esposa de don Armando y madre de sus 2 hijas, murió inesperadamente. Tenía cáncer en el seno, sí. Y pues se le regó. Ya no era muy tarde después cuando le pudieron hacer la operación, pero pues ya se le había regado. Yo pasaba mucho tiempo con ella, entonces yo sabía que ella estaba mala. De hecho, cuando mi papá y Marisol se iban a tocar, yo me quedaba con ella. A veces se ponía mala, entonces me decía, mija, sóbame mi brazo, ¿verdad? Y yo la sobaba, decía que yo tenía manos mágicas. Nos tocó verla, ¿cómo se dice? Pues casi agonizando, entonces fue algo muy difícil. Cuando sepultamos a la mamá de mis hijas, fue como un martes, un miércoles, y teníamos nosotros ya un evento que tocar el fin de semana. Entonces, esas personas que teníamos el evento con ellos, me hablaron. Y yo, como he sido de mucha palabra, y a mí no me gusta decir algo y luego retractarme, ¿verdad? Menos si hago un trato, pues hay que cumplirlo, ¿verdad? Me hablan esas personas y me dicen, sabemos lo que está pasando, pues eran amigos también. Dice, no tienes que preocuparte, nosotros buscamos otro grupo para el fin de semana. Y le digo, no. Le digo, no vamos a mezclar el trabajo con lo que nosotros sentimos, le digo, vamos a cumplir. Le digo a Marisol, ya era la tecladista oficial del grupo. Le digo, mija, tengo que ir a tocar el sábado. ¿Quieres ir o te quieres quedar en casa? Le digo, tú decides. Le digo, no, pa, tengo que ser responsable, si yo soy la tecladista, tengo que estar ahí. Marisol nunca sonrió en todo el evento. Ella se clavó a estar tocando y no volteaba para ningún lado. Internamente, Armando Terrazas se sentía abatido. Se había ido su compañera de vida. Estaba viudo y ahora tenía totalmente a cuestas una enorme responsabilidad. 2 niñas que aún requerían de la atención y los cuidados de una madre. Sí, son cosas muy duras. Digo, para mí fue muy difícil. Digo, y más difícil fue para mis hijas, ¿verdad? Porque, pues, Vicky estaba muy chiquita. Ella no se dio cuenta, pero Marisol, estaba ahí presente. Vicky estaba más chica que yo. Yo tenía 11 años cuando falleció, me parece que Vicky tenía 6, iba a cumplir 7.
Yo creo que Vicky estaba un poquito más apegada a mi mamá como era la chiquita. ¿Qué ocurrió a partir de ese momento con Armando Terrazas y su grupo Horóscopos de Durango? ¿Cómo pudo desempeñar simultáneamente los papeles de padre, madre y director del grupo? Dios actúa, ¿verdad? Y no lo deja a uno solo. Lo primero que hice yo fue aclarar mi mente. Yo dije, no cerveza, no alcohol. Y duré como casi un año que no probaba nada porque yo quería enfocarme en lo que debía de hacer, ¿verdad? En el 2008, Horóscopos de Durango lanzó el álbum Ayer, Hoy y Siempre, en el que se incluye la canción Bazar, un tema que se hiciera famoso en los 80 y que fue originalmente interpretado por el grupo juvenil Flans. Al quedar viudo y con 2 hijas en etapa infantil, Armando Terrazas tuvo que enfrentarse a un doble reto: sacarlas adelante y no descuidar su trabajo como músico y líder del grupo Horóscopos de Durango. ¿Cómo fue esta nueva etapa en su vida en la que Armando Terrazas prácticamente se convirtió en padre y madre de sus hijas? Por primera vez, el fundador de Horóscopos de Durango revela su historia detrás del escenario. Yo tenía ahí el paquete que tenía que, la escuela, la comida, peinarlas, hacerle sus trencitas. Y Vicky cuando le dejaba el pelo así de la frente, tenía la maña yo le cortaba así y le soplaba y se andaba tapando los ojos Vicky. Y tenía que aguantar hasta tu saliva cuando me salpicabas ahí en los ojos. Hasta la fecha es muy buen papá y mamá. Nos peinaba, nos hacía nuestros licuados en las mañanas, nos tenía nuestro uniforme planchado, lavado. Sin embargo, a la hora de cumplir con los compromisos de trabajo de Horóscopos de Durango, Armando Terrazas se enfrentaba a una enorme preocupación. ¿Con quién dejaría a su hija Virginia mientras él y Marisol se ausentaban? La solución llegaría forzada, pero efectiva. Y cuando él iba a tocar a las bodas, a las quinceañeras y todo eso, pues Marisol ya era la tecladista, entonces nomás quedaba yo. Mi papá, lo último que le dijo a mi mamá, ¿verdad?, fue de que él se iba a encargar de nosotros, que nadie más nos iba a cuidar, que él quería cuidar de nosotras y que iba a hacer todo lo mejor posible. Entonces, pues al tener esa promesa, ¿verdad?, él pues nos llevaba a donde sea, ¿verdad?, donde quiera. Nos la llevábamos a las pachangas, pero ella, como siempre ha sido muy activa y siempre quiere participar, agarraba el pandero y empezó a seguir el ritmo y a bailar. Las apariciones de ellas se dieron muy natural, porque básicamente ellas crecieron dentro del grupo. Aquí mismo en esta casa practicábamos en el sótano y ellas convivían con nosotros. Estaban ahí haciendo ruido y de hecho aprendiéndose el repertorio que traíamos en ese tiempo. Sabían lo que estábamos practicando, sabían las canciones nuevas, se sabían todo de memoria. El hecho de que siempre estábamos escuchando los ensayos de mi papá con el grupo y todo, pues como que nuestra inclinación musical fue yéndose más, ¿verdad? Yo ya después entré poco a poquito, tocaba yo las percusiones así como lo que era la cabaza, el pandero y aparte de eso bailaba y hacíamos así como el show, ¿verdad? Nosotros éramos como las del show. y después empecé a hacer coros. Y Vicky sí empezó a cantar más canciones. Duraba un ratito nada más ahí en las presentaciones porque después me cansaba y me ponía a mi papá un tendido con dos sillas y abrigos y luego ya me quedaba ahí dormida. Me decía, papi, tengo sueño. Y ya traíamos los gabanes esos, agarraba y le tendía un gabán ahí en el piso atrás del escenario y luego con otro la tapaba y se quedaba dormida. Ya cuando terminábamos, la levantaba, ándale mija, vámonos. Y a veces si no la despertaba, me la llevaba así dormida. Tenía que cargar con mis hijas por necesidad, ¿verdad? Y lo bueno fue que a ellas les gustaba andar ahí, ¿verdad? Entonces eso me ayudó a mí muchísimo. Cumpliendo fielmente con la responsabilidad de educar a sus hijas y ser padre, madre, director musical y músico al mismo tiempo, Armando Terrazas empezó a buscar que su grupo, Horóscopos de Durango, solidificara su nombre y presencia en Estados Unidos.
Nadie imaginaba entonces las historias que sucedían tras bambalinas de este versátil grupo, ni cómo aquel impetuoso hombre tenía que dividir su vida entre sus compromisos artísticos y sus obligaciones familiares. Pero fue durante uno de los ensayos del grupo y ante la deserción de varios de sus integrantes que Armando Terrazas decidió dar a sus hijas la oportunidad de ser las nuevas vocalistas. Armando en un principio empezó a buscar vocalistas hombres, porque así más o menos corría la línea, era lo que el grupo mostraba, ¿verdad? Yo fui uno de, tal vez de muchas personas que le sugirió que se dejara de preocupar por eso y que de una buena vez pusiera a Marisol a cantar. Vicky también estaba cantando. Vicky desde los 5 años ella ya entonaba muy bien. Marisol y Vicky Terrazas comenzaron a incursionar formalmente como las vocalistas principales de Horóscopos de Durango. La perseverancia, ¿no? La calidad también, porque hay que reconocer que son muy buenos en lo que hacen. No nada más cantan, tocan muy bien. Son tecladistas, son saxofonistas, son bateristas, tamboreras. Pero el camino musical sembrado hasta entonces por Horóscopos de Durango no satisfacía las expectativas profesionales de Marisol ni de Vicky Terrazas. Ellas aspiraban a mayores metas e impulsaron a su padre a seguirlas. Empieza Marisol, empezó a meter el complaint, a renegar porque papá, ya no queremos puras bodas y 15 años. Necesitamos, es tiempo de que ya el grupo explote. Le digo, pero mira, le voy a dar un tiempo, le voy a dar 8 meses a 1 año. Le digo, si en 8 meses a 1 año no pasa nada, regreso a mi trabajo. Antes de cumplirse el plazo, Horóscopos de Durango grabó su primer disco. Se llamaba el disco Puras de Rompe y Rasga. Pues ni rompió ni rasgó. No pasó nada con el disco. Entonces, de Disa, la disquera de nosotros, me empezaron a decir, oye, grábate estas canciones. Yo no quería grabar lo que ellos me estaban imponiendo, ¿verdad? Entre ellas, hacía 1 año que me habían mandado 2 locos. Entonces, en el primer disco no lo metí, sino en el segundo disco me vuelve a hablar el Domingo Chávez, el presidente, me dice, oye, graba esta canción, hombre. Y yo, bueno, vamos a hacerle un arreglo, era una bachata. Le hicimos un arreglo duranguense. Toda la gente nos decía, oye, esa canción está padre, está padre. Bueno, la metimos en el disco y un día que veníamos ya en el camino de por allá de Texas, que me habló Domingo Chávez, ya estaba temblando, dije, va a decir que otra vez no sirvió el disco. Y luego me dice, ahora sí, hicieron lo que yo quería, dice, voy a llevar ahorita esta canción a Monitor Latino, dice, para que la escuchen. No, hombre, la llevó en la tarde, a la mañana siguiente había 50 radios tocándola. O sea, sí hizo un éxito esa canción de la noche a la mañana. A la semana de estar en la radio ya casi estaba en los primeros lugares de los Billboard. Y duró 11 semanas en el primer lugar. ¿Cómo te va, mi amor? Uno de los exitosos temas de Horóscopos de Durango fue grabado originalmente en 1985 por las voces del trío Pandora, siendo este el mayor éxito que tuvieron ellas en su carrera. Las hermanas Marisol y Virginia Terrazas se incorporaron de manera muy natural a la formación de Horóscopos de Durango, grupo fundado por su padre. De simples apoyos musicales pasaron a ser sus vocalistas y la popularidad no tardó en llegar. Pero en el aspecto personal tuvieron que pagar un alto precio por su entrega y fidelidad a la carrera musical. El abuso sexual en contra de la hija de Marisol Terrazas es un capítulo más que doloroso en la vida de la familia. Marisol Terrazas había logrado combinar muy bien su carrera de cantante con su relación de pareja. Se había casado muy joven. Había procreado una hija, pero su extenuante trabajo con Horóscopos de Durango la había hecho ausentarse continuamente de los momentos más importantes en la vida de la pequeña Marisol González Terrazas. Perdí 10 años, ¿verdad?, de su niñez. Muchas veces no conocí ni los maestros con tanto trabajo que tuvimos. Cuando pegó el boom de lo duranguense, que estábamos trabajando casi todos los días aquí,
en México y brincando a Estados Unidos. Iba una vez al mes a la casa. Durante sus ausencias, ocurrió algo inesperado y espantoso. La pequeña Marisol de tan solo 12 años de edad fue abusada sexualmente por un sujeto de nombre Luis, que era el cuñado de su propio padre. Marisol Terrazas se sintió profundamente culpable por no haber podido estar siempre pendiente de su hija. Me sentía muy culpable por dejarla y por no cuidarla. Yo creo que todavía estoy sufriendo de tenerle confianza a la gente. Hasta la fecha mi hija va a cumplir 17 y es una cosa, es súper exagerada como soy, de que la cuido ahora, de que no la quiero, no la puedo dejar con cualquier persona. Me dio mucho coraje, ¿verdad? Pero pues también da una impotencia, ¿verdad? O sea, no sabes cómo regresar las cosas. Me la pasaba llorando a diario. No sabía qué pensar, me sentía muy culpable. Las leyes de Colorado son muy diferentes que otros estados y muchas cosas como no hubo pruebas, no sé qué clase de pruebas querían, no se pudo hacer nada. Lo único que puedo decir es de que Dios es muy grande y pienso que Él va a merecer lo que merece, ¿verdad? Yo creo que esa situación fue que arruinó mi matrimonio también. Tener que estar yo viéndolo por el resto de mi vida, en Navidades de hecho, cuando me tocó casi toparme con él, siempre era de que, va a venir Marisol, ya se tiene que ir él, en una fiesta de mi ex suegra yo no podría vivir así el resto de mi vida. La dolorosa experiencia sufrida por su hija y el sentimiento de culpa que sufrió durante varios meses hizo que Marisol Terrazas decidiera dejar a los horóscopos de Durango abruptamente. Fue una gran sorpresa que de repente veíamos a Vicky cantar sola cuando se debería estar presentando con Marisol. Para mí sí fue muy difícil, pues tener que subirme a un escenario sola, sin Marisol, tener que pues primero platicar con la gente y decirles, bueno, esto está pasando, ¿no? Tuvimos un descanso de 4 meses y eso fue por mí, porque yo ya no pensaba en regresar y me estaban dando un tiempo de poder pensar bien las cosas. Como que todo se le amontonó y es cuando empezó a decir, no sé, a mí se me hace que no quiero, que prefiero mejor pues dedicarme a mi hija. Y me habló por teléfono y me dice, ¿qué estás haciendo, güey? Dice, tu responsabilidad en este mundo, tú viniste a este mundo a estar arriba del escenario como yo. No te puedes rajar, no somos rajonas, tu hija te quiere, tú la amas, las cosas pasan y lo importante es que está viva y están bien las dos. Ella después comprendió que este trabajo también es su terapia, estar con el público. Y mi hija también, ¿cuándo te vas a ir a trabajar? Yo dije, ¿me estás corriendo? Dice, yo creo que es hora de que te vayas a trabajar, yo estoy bien y yo creo que todo va a estar bien y tienes que ir a hacer lo que amas. Tuvo mucho tiempo para yo poder entender eso y yo sentí que mi necesidad o mi prioridad era de estar con ella, pero también es de trabajar, porque si no trabajo, ¿quién le va a dar de comer? Sin embargo, otras versiones sobre la repentina desaparición de Marisol Terrazas de los horóscopos de Durango ha apuntado a que la rubia de las hermanas Terrazas había sido internada en una clínica de desintoxicación debido a cierta adicción a las drogas. ¿Verdad o mito? Nunca he tenido problemas con drogas. Ninguna de mis 2 hijas. Sí toman. ¿Para qué vamos a decir que no, verdad? Pero de ahí para la depresión, yo creo que todos estamos con esa enfermedad depresiva, ¿verdad? Mi hija estuvo con una medicina que sí le afectó esa medicina, pero gracias a Dios la fue dejando al pasito y ahorita está bien sana. Yo no tengo ninguna clase de adicciones, gracias a Dios. Le gusta uno echarse un trago arriba del escenario. Siempre se han dicho muchas cosas, pero de lo que se dice a lo que es cierto, pues nada más ellos lo saben. Siempre van a surgir rumores de todo tipo alrededor de las agrupaciones. Siempre van a surgir esos rumores. Durante la entrega de los premios Billboard 2005, Horóscopos de Durango fue catalogado como el mejor grupo regional en su género, haciendo historia con intérpretes como Paulina Rubio y Juanes por los múltiples galardones obtenidos.
El 11 de noviembre de 2012, durante un concierto en el jaripeo de Okeechobee, en Florida, las hermanas Marisol y Vicky Terrazas, vocalistas de Horóscopos de Durango, fueron confrontadas por la policía tras haber ofendido a los uniformados minutos después de que estos intentaran detener a dos fanáticos que habían iniciado una pelea entre el público. Marisol defendió a los fans, ofendiendo verbalmente a los policías quienes la jalonearon, mientras Vicky pateaba a un oficial. La ira provocó que los asistentes al baile lanzaran una enardecida lluvia de vasos, botellas de cerveza, sobre los uniformados, quienes trasladaron a las hermanas Terrazas a una cárcel, acusadas de inducir a la violencia, resistirse al arresto y golpear a un policía, este último considerado como cargo criminal. No, you come here and take it. Ay, no, me voy por ustedes, Si yo hubiera visto la persona que estaba tomada o que era una persona que estaba portándose como loco, ¿verdad? Pero para nada. Estaba él grabándonos y no estaba haciendo nada malo. A Marisol le tocó ver que uno cayó muerto. Por eso Marisol se puso así histérica. O sea, cuando les empezó a gritar que no les dieran los toques y que le siguieron dando a un muchacho que ni siquiera estaba peleando. No estaban peleando. De repente ella se alteró un poquito y yo la quise tranquilizar, pero pues yo también me alteré. Hubo una niña también de que cuando echaron el spray se lo echaron a la cara, fue la niña al hospital, me parece que tenía como 4 años la niña. Y pasaron cosas medio injustas, había gente hasta ahí que los golpearon también por otras razones que no sabía ellos. Había un caos, no supimos ni qué onda, ¿verdad? Pero tratábamos de controlarnos. Sentimos que no hubo de otra más que alzar la voz porque lo que estábamos mirando fue muy injusto. Empezó a decir malas palabras y el policía le dijo, cállate. Le dijo que no se callara, te voy a arrestar, arréstame. Y ya fue cuando ahí se empezó la bronca, ¿verdad? Porque ellas pensaban que eran seguridades y eran policías de la ciudad. Yo pienso que hice lo correcto. Mi corazón me dice que hice lo indicado. Cualquiera de nosotros que vea a un paisano que lo anda maltratando se molesta, ¿no? Y en ese caso, pues lo bueno es que ellas son ciudadanas americanas, son nacidas allá y pueden hacer eso, ¿no? De salir en defensa de alguien. Para nosotros es más difícil, porque si hacemos lo que hacen ellas, como son de arbitrarias las autoridades allá y como son de racistas, lo que hacen nos esposan, llevan a la cárcel y de la cárcel derechito nos quitan el permiso de trabajo y para México. Miré que se la iban a llevar a ella y dije, pues déjame bajo yo también, ¿verdad? Yo no la dejo sola. Pero se sintió feo, pero también a la vez escuchar a la gente, ¿verdad? El apoyo que nos estaban brindando, porque aparte también la gente pues estaba, ¡hey! Las apoyamos cuando nos tenían esposadas. No sabía ni qué pensar que iba a pasar, ni qué consecuencias tenía todo eso. Marisol y Vicky Terrazas, así como Antonio Medina, integrante también de Horóscopos de Durango, fueron llevados a una prisión de Florida, donde permanecieron una noche encerrados en una celda. Al día siguiente, las hermanas lograron su libertad tras pagar una fianza, Marisol de $31,000 y Vicky de $90,000, ella por haber golpeado a un oficial. Además, tendrían la consigna de realizar trabajos comunitarios. Fue algo que hasta la fecha no puedo creer que estaba yo adentro, ¿verdad? Estaba frío y no era nada agradable, pero ¿qué te puedo decir? No sé, no podemos creer que hayamos vivido algo así. Nunca nos habíamos visualizado dentro de una celda. Nunca lo habíamos pasado. Lo bueno es que lo pasé con Vicky. Si lo hubiera pasado sola, yo creo que hubiera sido peor. Más que nada también preocupante porque teníamos miedo, ¿verdad?, qué reacción tuviera mi papá. No de que se fuera a enojar, sino más bien de que se fuera a alterar mucho, de que se fuera a enfermar. Yo siempre les dije a mis hijas que no trataran de no meterse donde no es donde no debieran, donde no se puede. Porque
siempre habían tratado de, no era la primera vez, pero a otra escala, ¿verdad? Tratar de defender a los, porque en algunos lugares sí son muy abusivos. Hubo mucha gente que se quedó afuera de la estación de policía esperándonos con pancartas para que nos sacaran, que nos dejaran libres. Y eso para nosotros fue una muestra muy bonita. Estamos libres bajo fianza, pero no tenemos ninguna restricción en el trabajo. Horóscopos de Durango, un fenómeno de la música regional duranguense, cuyos mitos siguen forjando su propia historia. Yo no me puedo ver así sin ella, como que yo siento que no les gustaría vernos separadas. O si yo me lanzo, lo que sea, como que no siento que habría ese mismo apoyo. Es bonito pensar que sí, ¿verdad? Pero siento que lo que la gente, el público que nos apoya ahorita quiere vernos siempre juntas, ¿verdad? Yo soy Atala Sarmiento y esto fue la historia detrás del mito de Horóscopos de Durango. Hasta la próxima.